Cuando quieran. Bueno, buenas tardes. En principio queremos transmitirles que estamos muy agradecidos siempre por la gran concurrencia que tienen estas charlas del Instituto Penal Juvenil. Agradecer al colegio que nos da este espacio y hoy tenemos la presencia de la Subsecretaría Casa Pueblo del municipio de Moreno. En principio está la doctora, obviamente, que siempre también estamos muy agradecidas de que nos acompañe, la doctora Mirta Guarino, del Juzgado de Garantías del Joven de Moreno General Rodríguez, y después viene la subsecretaria, que tenemos aquí presente, Florencia Dupont, y van a exponer Darío Luna y Karina Díaz. Después también la doctora ahora va a manifestar cómo va a ser la exposición, porque se va a sumar también el doctor Diego Armani, ¿sí?, para el tema de abordajes. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, ¿cómo están? Con mucha alegría, esperando el encuentro. El lunes que estuvimos juntos, la verdad que se sintió el calor de ser bien recibidos en esta casa. Dejando el equipo vacunado. Sí. Bueno, el equipo, como siempre, y los que pueden están acá. Mati, Mariela, Diego, Agus. La idea es que el Juzgado de Garantías del Joven, que es de Moreno General Rodríguez, y que fue parido con mucho esfuerzo de parte de la comunidad de Moreno, tenga esta devolución a los 20 años de estar abierto el juzgado. O sea, queremos celebrarlo con la comunidad. Queremos celebrarlo también con las y los compañeros de camino en el abordaje de distintas situaciones. Nosotros no entendemos la justicia penal juvenil o de responsabilidad penal juvenil desde un ámbito jurídico solamente. Obviamente que los procesos, por eso lo vimos el otro lunes, que estuvo Willy y Diego, que vimos el tema de los punibles y no punibles, y vamos a ir avanzando. En el último de los encuentros vamos a hacer un taller con el fuero y también con los representantes del municipio, ahí la veo a Vanina, y también con la provincia de Buenos Aires, o sea, con el centro de referencia. ¿Por qué? Porque en este entramado que es el fuero, en este entretejido, actúan diversos operadores, pero estamos cumpliendo con la convención, que habla de gestión asociada. Nación, acá no tenemos mucha participación, la verdad que en algún tiempo hemos articulado con la SENA, no son tiempos estos de mucha articulación. La provincia de Buenos Aires es el centro de referencia, los lugares donde los y las jóvenes cumplen distintas medidas, y también el lugar más valioso que creo que tiene yo, creo que es el centro de referencia penal. ¿Por qué? Porque se trabajan las medidas alternativas a la prisión. En estos caminares, en estos tiempos, y ya hace creo que 2 o 3 años que venimos articulando el tema, creo que es más complicado que tiene este momento junto con otro, que el tema de abuso sexual infantil es súper complicado, pero venimos articulando con Casa Pueblo. Casa Pueblo es un dispositivo, ellos lo van a explicar mejor, pero yo no quiero dejar de agradecerles la presencia y ser compañeros y compañeras de los y las chicas de acá de Moreno, y la verdad que se cuela alguno de Merlo, alguno de Ituzaingó, y por qué no. Es esto de estar en el territorio, ¿no? A veces decimos, ¿qué hacemos con esto, Casa Pueblo? Ellos vienen los viernes al juzgado, antes venían los jueves, un equipito como manda la ley de salud mental, para evaluar situaciones. Así que bueno,
esta primera parte va a ser de ellos. Agradezco a los que están presentes y a las que están presentes, abogados, abogadas del niño, integrantes de la subsecretaría, servicio local. Hoy no, servicio local se complicó muchísimo de General Rodríguez. Y tenemos a Mati. Servicio local de Rodríguez. de Moreno. Bueno, aunque no se sientan nombrados o nombradas, un abrazo para cada uno, para cada una. Y la idea sería que primero Casa Pueblo, bueno, nos cuente un poco, ellos prepararon un PowerPoint para ilustrar un poco cómo se trabaja, y después nosotros, acá con Diego, vamos a hacer la parte más judicial del tema, o sea, ¿qué alternativas morenense inventamos? Es un invento. Es un invento. Pero bueno, como a mí me dijeron cuando me recibí de juez en el Consejo de la Magistratura, qué creativa, ¿no? Yo no sé si me estaban dando un pésame. Pero bueno, ellos se van a presentar y después haríamos las preguntas, si les parece, a lo último, como para ir ya pensando en qué se va a preguntar. Gracias. Bueno, gracias a vos. Me gustó esto de ser creativos, que es lo que a veces más nos cuesta. Bueno, en principio mi nombre es Florencia, soy la responsable de Casa Pueblo. Bueno, algunas palabras como para no aburrirles quería saludar, porque el equipo preparó una linda presentación. El equipo de Darío, el equipo de Cari es el equipo que realmente lleva a cabo la articulación con el juzgado. Pero bueno, en principio quiero celebrar, ¿no?, esta iniciativa que es abrir un poco, ¿no?, la justicia, abrir el debate con el Estado, y que el Estado también pueda ser parte de ese espacio y compartir y que pensemos juntos. Eso siempre es importante. Y no solo en este hecho en particular que es el día de hoy, sino el laburo, como decía Mirta, que venimos desarrollando en conjunto con los equipos, que hay muchas compañías que están presentes, que todas las semanas religiosamente van al juzgado y comparten estrategia y se piensa que es lo mejor, a prueba y error también, porque a veces cosas que pensamos que en territorio vamos con una receta y después, bueno, nos encontramos con otras cosas. Pero bueno, en principio resaltar esto, la importancia del intercambio, que podamos, frente a una problemática como el consumo en este caso, que es lo que nos toca a nosotras, a nosotros, una problemática que sabemos que no es individual, que por supuesto hay una historia de vida de la persona, que por supuesto por algo esa persona consume, ¿no? Hay una individualidad, por supuesto, eso no se niega, pero también que entendemos que es un problema que atraviesa a muchas personas, hoy en día crece en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes, y que es un problema social como tantas otras que tenemos en nuestra comunidad. Entonces, bueno, ¿cómo podemos desde la comunidad? Y ese es el primer paradigma en el que se para Casa Pueblo, que es la mejor forma de abordar este problema social es desde la comunidad. Y la comunidad implica a los juzgados, a la justicia, al Estado, al municipio, a las escuelas, las instituciones medias, y eso es lo que tratamos de hacer siempre desde Casa Pueblo, que es poder llevar una propuesta a la escuela con un taller de prevención, llevar una propuesta al centro comunitario, porque una cosa que nos cuesta, y hay que decirlo, a veces nos cuesta la articulación entre las propias áreas del Estado, ¿no? Eso es algo que todo el tiempo hay que estar mejorando, y que todo el tiempo insistimos desde Casa Pueblo, che, este adolescente que está intervenido por niñez, por Casa Pueblo, por género, bueno, a ver, armemos una mesa, juntémonos, pensemos juntos, porque a veces como que partimos a la persona, ¿no?, en muchos pedacitos, y es difícil, nos cuesta esto de la integralidad, de ese abordaje. Y así como cuesta desde lo que es el Estado, también a veces nos cuesta articular con otros organismos. Por eso digo, vuelvo a celebrar estos espacios, y aún más nos cuesta articular con la comunidad organizada, ¿no? Digo, nosotros de Casa Pueblo, como decía Mirta, tenemos un laburo territorial donde la mayoría de nuestros trabajadores son operadores territoriales, digamos, están donde sucede el problema, ¿no?
Pero bueno, quizás nosotros vamos un día y nos vamos, ¿no? Como estamos una vez por semana o a veces en algún espacio que hacemos una intervención más completa 2 veces por semana. Pero bueno, ahí hay referentes barriales, centros comunitarios que quizás están todos los días, ¿no? Las 24 horas. Y que desde la gestión de María Fernández lo que venimos planteando es, bueno, ellos también son parte de la comunidad, se vienen organizando hace mucho tiempo, hace años, en Moreno particularmente, que es un municipio con mucha organización comunitaria. Bueno, el desafío también es cómo hacer parte a ellos de estas estrategias, a estas compañeras, porque generalmente son mujeres, de estas estrategias donde quizás estos adolescentes que están intervenidos por el juzgado, por Casa Pueblo, por intervenidos, igual es una palabra que quizás no me gusta, pero que están, digamos, siendo acompañados por nosotros, nosotras, bueno, cómo también hacemos parte de la estrategia a ellos, porque de repente el pibe y la piba aparecen en la puerta del centro comunitario cuando el juzgado lo cita o cuando Casa Pueblo lo cita, y muchas veces nosotros no llegamos a generar una confianza con ellos, a pesar de digamos, ser flexibles y pensar 1000 cosas, y la que primero llega es la referente. Entonces, bueno, yo creo que ese es un desafío que tenemos, pero volviendo, creo que lo mejor y lo que siempre elaboramos en Casa Pueblo es esto de la corresponsabilidad o gestión asociada, como menciona Mirta, de elaborar el problema en conjunto. Por supuesto, aquí hay quienes tenemos más responsabilidades, pero si no, no vamos a poder solo desde el Estado o solo desde la justicia. Y después, laburar mucho la cuestión del cuidado, que es como laburamos en Casa Pueblo, del cuidado y del acceso a la salud de todas las personas que pasan por Casa Pueblo. A muchos adolescentes no les enseñaron, porque digo, un dato que ahora va a mostrar Cari es esto de que nos llama la atención de que la mayoría de estos adolescentes que están acompañados por el juzgado y por Casa Pueblo, no tienen, las familias no vienen a los grupos, ¿no? Bueno, habría que complejizar un poquito más ahí si es una cuestión, ¿no? Una familia que labura el padre, la madre, 12 horas por día y no tiene la posibilidad de... Bueno, tendríamos que ver, quizás buscar en otros horarios, grupos de Casa Pueblo, no sé, ver si ese es el problema o si efectivamente son pibes y pibas que tienen roto el tejido de su familia, ¿no? Y a muchos pibes y pibas no les han enseñado cómo cuidarse, cómo cuidar al otro, a la otra. Entonces, eso es algo que en nuestros espacios todo el tiempo, desde los equipos de Casa Pueblo, desde los grupos de prevención que hay con adolescentes en cada una de las localidades de Moreno, desde los grupos de tratamiento, desde la guardia incluso, todo el tiempo estamos como transmitiendo, desde el hacer, cómo cuidar al otro y cómo hacerle frente a esto que hace el consumo, que es romper el lazo social e individualizarnos. Eso es lo que nos propone el consumo, una sociedad de consumo también, donde todo se compra y se vende, y donde además somos individuos y que nos tenemos que salvar solos. Entonces, eso es un poco la tarea que a grandes rasgos desde donde nos paramos en Casa Pueblo, y bueno, invitarlos a ser parte de esto, a quienes no lo son, y celebrar nuevamente esta mesa y bueno, sigamos pensando en nuevas estrategias en conjunto, para poder en definitiva cuidar, porque eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Cuidar y proteger a los adolescentes, ¿no? Y hay un montón de instancias más anteriores a empezar a discutir la baja de edad de la imputabilidad, ¿no? Hay un montón de instancias anteriores que hoy en Argentina no son, digamos, no están siendo efectivas, y tenemos que de verdad repensar y discutir estrategias que de verdad integren a los adolescentes y a nuestros jóvenes. Así que bueno, muchas gracias y bueno, les doy la palabra a mis compañeros. Gracias, doctor. Bueno, mi nombre es Darío Luna, soy director general de la Subsecretaría de Casa Pueblo. Como mencionó Lo recién, la Subsecretaría del municipio de Moreno, son de acá, pero es del municipio de Moreno, pertenece a la Secretaría de Desarrollo Comunitario. Y llevamos adelante un modelo de acompañamiento y abordaje integral
comunitario con perspectiva de género para las personas atravesadas por el consumo, ¿no? Un poco nuestros ejes de abordaje tienen que ver con los principios rectores que acá aparecen atrás. Yo voy a ir mencionando algunos, que es el abordaje del sujeto de manera integral, ¿no? ¿Por qué pensamos en un abordaje integral? Porque entendemos que las adicciones vienen muy arraigadas con el contexto social, con lo psicológico, con lo físico, y necesitamos poder cubrir todas esas patas y necesitamos poder sacar adelante una persona que se encuentra atrapada por la adicción. Yo, mencionando esta palabra adicción, me gustaría por ahí no ser tan lineal y comentar un poco esto que muchos conocemos como la palabra adicción, pero bien, no sé si todos sabemos el significado de lo que significa de adicción, que significa tal vez lo no dicho, lo que no se puede expresar. Y es mucho de lo que encontramos hoy en las chicas y los chicos y las diversidades que venimos acompañando en las adolescencias, donde lamentablemente entendemos que hay un tejido social y familiar que se encuentra roto, donde hay una mirada muy desde la violencia dentro de la casa cuando hay una equivocación. Entonces la equivocación hace también que se tome una medida muy dura contra ese adolescente y sentencia al silencio, ¿no? El silencio en un adolescente es terrible. Pienso que están en una etapa donde necesitan ser escuchados, donde atraviesan un montón de cuestiones de la edad y también de las cuestiones que presenta hoy la vida, que es esta inmediatez ante todo, el éxito inmediato, poder pertenecer a un grupo y sentirse excluidos, el bullying que atraviesan también en las escuelas. Hay muchas cuestiones que el adolescente tiene que poder hablar y muchas veces no encuentra lugar, porque también en la sociedad se han ido perdiendo los espacios donde un adolescente puede sentirse contenido, donde puede sentirse escuchado, donde puede encontrar la recreación. Y es ahí lamentablemente donde muchas veces uno de los factores que toma poder ahí es la adicción, ¿no? Porque el pibe o la piba intenta calmar ese dolor, intenta calmar ese vacío, intenta desaparecer muchas veces, ¿no? Intenta desaparecer, esa es la palabra. A veces lo que no encuentra en otro lugar lo encuentra en el consumo, ese placer que no encuentra en las actividades cotidianas de la vida, la encuentra en el consumo. Entonces, ese consumo lamentablemente va ganando terreno y va rompiendo todo lo que queda en pie en su vida cotidiana, como la educación, los vínculos primarios de la familia, los amigos, las amistades, y se convierte lamentablemente en una prioridad para su vida. Una vez que su cuerpo genera una dependencia a la sustancia, se convierte en un adicto, y la palabra adicto en latín significa esclavo de una sustancia o de una conducta. Entonces, desde ahí nosotros pensamos y creemos que estos ejes rectores son importantísimos para poder abordar la complejidad que tienen las adicciones, donde tenemos que empezar a repensarnos en comunidad, a seguir trabajando, construyendo puentes, vínculos y lazos para poder abordarla de una manera integral. Creo que desde la comunidad vienen muchas veces las mejores respuestas, salen de abajo para arriba y no de arriba para abajo. Todos juntos, creo que con una mirada sin juzgar y sin poner en tela de juicio o entendiendo que es una enfermedad y
llevar a criminalizar todo lo que sucede con el consumo muchas veces, que se asocia mucho lo que tiene que ver los delitos con las adicciones. No todas las personas que consumen son delincuentes, ni todos los delincuentes consumen, digamos, no es algo que se asocie, lamentablemente, a veces para conseguir la sustancia, pero hay algo más de la conducta, de los rasgos de la personalidad del sujeto, que del consumo. Entonces entender que todos somos parte de este acompañamiento, de volver a tejer redes saludables para nuestros adolescentes, nos hace tener una corresponsabilidad como Estado, como justicia, como educación, como todas las áreas que vienen trabajando con los adolescentes en todos los ámbitos, entendiendo esto del abordaje integral y no por parte, como decía Flor, para tratar de dar una respuesta a estas situaciones que se nos presentan día a día, de la complejidad que nos lleva a poder abordarlas y sacarlas adelante, ¿no? La familia, creo yo que en muchas de las ocasiones donde pretendemos brindar un acompañamiento, tienen la voluntad, tienen la predisposición, le faltan las herramientas muchas veces. Y muchas veces también piensan que el problema es el pibe o la piba y no es la familia, ¿no? Y a veces el pibe o la piba es el portador de una familia enferma que viene acarreando un montón de cosas y que construyó ese sujeto también. Entonces la familia tiene que ser parte del proceso que hagan los pibes y las pibas en su tratamiento, en su recuperación. Muchas veces nos cuesta un montón. Tenemos un grupo de familias en el juzgado y lamentablemente muy pocas familias se han acercado a tener ese encuentro, a poder tener las herramientas, a poder entender la enfermedad, a poder acompañar desde un cuidado, ¿no? desde la castración, ¿no? Nosotros vamos a seguir trabajando igualmente en todas las áreas para poder restituir esos derechos, para poder, si ese pibe o esa piba perdió todo, vuelva a encontrar el camino, para que pueda volver a la educación, para que pueda tener el acceso a la salud, a una justicia también que sea restitutiva, que pueda trabajarse en todas las áreas también del deporte, de la cultura tan importante para los jóvenes. Así que, más que nada, quiero dejar, digamos, un mensaje, y ahora voy a comentar un poquito las áreas, sí. El mensaje es la escucha activa y no el castigo, digamos. El castigo muchas veces sentencia el silencio, como decía recién, y tenemos que repensarnos también comunidad y con la corresponsabilidad también como padres, ¿no? ¿Cuál es el umbral que tenemos nosotros hacia el castigo, hacia la equivocación, hacia el error? ¿Cuántas veces cortamos el diálogo? ¿Cuántas veces volcamos una medida sin dar una explicación o sin escuchar primero lo que tienen los adolescentes para transmitirnos? Y es ahí donde se corta, donde uno ya no tiene lugar para poder repreguntar o poder tener una escucha activa y poder acompañar. Poder repreguntar es una manera de prevenir también. Y adelantarnos a algo que puede ser mucho peor en el futuro. Entonces no cerremos al diálogo, repensémonos como sociedad, repensémonos como áreas intervinientes también. Tengamos una escucha activa, tengamos un acompañamiento comunitario e integral para pensar las soluciones en equipo, para pensar las soluciones o pensar estrategias en conjunto que puedan dar un acompañamiento de calidad.
Les voy a mencionar un poquito las áreas de la subsecretaría, cómo está distribuido el organigrama, más que nada para que sepan cómo venimos funcionando y tengan también la información que cuenta la subse de Casa Pueblo. La dirección general es la que me ocupa, me toca acompañar. La dirección general está compuesta por el equipo técnico, el equipo de profesionales. Tenemos abogados, psicólogos, trabajadores sociales, operadores, técnicos de minoría y familia. Tenemos un equipo armado ahí para tratar de cubrir todas las aristas que se nos presenten en la complejidad. Es el equipo que también va al juzgado, que se dedica a hacer las evaluaciones, que articula, el que después hace el seguimiento de los casos, manda informes, recibe informes. Bueno, es el que está conectado con todas las áreas del municipio y afuera del municipio también. La guardia que tenemos, Cari justamente la guardia, pues ya te va a presentar. La guardia de Casa Pueblo, que es una guardia telefónica que funciona las 24 horas, los 365 días del año. Y tenemos una guardia que es activa y una guardia pasiva que es la telefónica. La activa se lleva adelante mayormente cuando es una situación compleja que puede acompañar Casa Pueblo con nuestra incumbencia, ¿no? Dentro de nuestro rango de incumbencia, digamos, porque muchas veces se asocia el consumo, la sobredosis, está tirado, llamarlo a Casa Pueblo, porque es consumo, no. Es el SAME primero lo llevan al hospital, que se ocupen de su salud clínica, que lo compensen, y Casa Pueblo sí puede intervenir para acompañar a la familia, para asesorar, para acompañarlo después que pase ese cuadro agudo, tenga el acompañamiento de nuestra subsecretaría. Después tenemos las internaciones que también funcionan dentro de la dirección, las internaciones que venimos llevando adelante son con comunidades que tenemos convenios como subsecretaría, tenemos más de 15 comunidades que están conveniadas con el municipio, para que todos los vecinos y las vecinas tengan el acceso gratuito y no se queden sin este tratamiento de internación permanente. Tenemos comunidades conveniadas para mujeres, para varones y para diversidades. Eso es importante recalcarlo porque muchas veces pensamos que no hay. Sí hay, y también trabajamos con eso. Hemos ido en estos años como tratando de cubrir toda la demanda que se nos viene presentando. Allí también, bueno, hay un equipo que se ocupa de tener intercambio con los equipos que llevan adelante las comunidades, los equipos terapéuticos, y también se gestionan fines, se gestiona educación, se gestionan operativos de salud, se trabaja con los espacios de formación profesional para trabajar el proyecto de vida también de las personas que se encuentran allí internadas. Después tenemos la Dirección General de Territorial. Allá está el director. Allá está el señor Hágase director. cargo. Allá. Ángel. Bien. Ángel Gómez, el director de la Dirección Territorial, que se ocupa de los tratamientos ambulatorios, ¿sí? Dentro del municipio de Moreno tenemos 19 grupos de superación personal. Tenemos 19 grupos de superación personal, que son los grupos para las personas que están atravesadas por el consumo y hacen los tratamientos en grupos terapéuticos, ¿sí? Tenemos 19 grupos, como les mencionaba, distribuidos en todo el territorio de Moreno. Los grupos de referentes afectivos, que son para la familia, y esos tenemos 17, también distribuidos estratégicamente en los diferentes barrios de Moreno. Es para las familias o para el referente afectivo que se encuentre acompañando el proceso que viene haciendo la persona en los grupos terapéuticos. Y después tenemos los grupos de primera escucha. Los grupos de primera escucha también son grupos que se fueron son puntos que se fueron construyendo con la comunidad, con las personas y las organizaciones que vienen trabajando en el territorio ya hace un tiempo también. Y bueno,
dentro de ese trabajo es buenísimo también poder prepararse. Entonces también fueron recibiendo capacitación, se fueron preparando también para brindar estas primeras escuchas, para saber articular, para tener una escucha activa. Si bien el compromiso muchas veces está, la vocación está, las ganas están muchas veces, pero poder aprender y poder tener una mirada un poquito más técnica también nos ayuda a desarmar algunas cosas que se nos presentan, y está buenísimo porque nos ayuda un montón. Nos ayuda un montón porque la demanda es muchísima, y poder generar agentes multiplicadores de respuestas. No, pero y además esto que decíamos antes, de que muchas veces no llega a la institución del Estado la persona, porque tuvo una mala experiencia en otro tipo de, en otra atención, porque le resulta un lugar más donde va a haber una respuesta quizás positiva, o entonces se va a acercar al punto de primera escucha, que quizás es en una salita o es en un centro comunitario, y lo llevan a cabo compañías que están, que tomaron la capacitación de promotoras y promotores, y es una política de prevención también, ¿no? Como fue la política de Punto Violeta hace un tiempo, que realmente fue efectiva, junto con otras políticas que se hicieron en la Secretaría de Género, de prevención y de asistencia, por supuesto, pero que lograron una baja en el índice de femicidio. Entonces, bueno, desde Casa Pueblo dijimos, vamos a copiar eso, que tiene que ver con una política de prevención universal, de hacer parte de la comunidad y de que todas las vecinas sepan qué hacer, ¿no? En una situación de urgencia, de emergencia, cuáles son los indicadores de riesgo, y que efectivamente existe en el municipio un lugar donde accedes de forma gratuita. Yo soy medio fan de los puntos de primera escucha. No, está bárbaro. Está bárbaro porque son 50 que hay ahora. Son 50 puntos en todo el territorio. Bueno, pasamos a la Dirección General de Prevención. Que lleva, está la directora también. también Está la está la directora directora. Allá está. Maggie, ahí. Bueno, la directora Magdalena Ortiz. Bueno, Maggie. Maggie es la directora de la Dirección de Prevención. También vienen haciendo un trabajo grupal con los adolescentes, con diferentes dinámicas, ¿no? Tocando las cuestiones del consumo complejo, pero llevando también el vínculo primero, construyendo el vínculo con diferentes dinámicas, con diferentes actividades que nos permiten entrar al mundo y no nos vean como los adultos que venimos a bajar líneas, sino que construimos el vínculo con ellos. Hay talleres de murga, hay talleres de cocina, donde los pibes trabajan juntos, de deporte. Y dentro de todo ese vínculo que se construye también se aborda la temática, y es donde salen las cosas más profundas, ¿no? Donde podemos entrar también a trabajar y a prevenir. Tenemos también la promoción de difusión de casa por casa también, que se lleva adelante 2 veces al mes. Es una política territorial que venimos llevando adelante en pos de llevar a los barrios donde está muy compleja la situación, poder buscar un referente territorial. Por eso es tan importante poder hacer ese trabajo en conjunto con las organizaciones, con los referentes barriales, que son los que nos permiten entrar a los barrios donde tal vez no puede llegar otra área. Nosotros podemos llegar con nuestro tipo de abordaje. Llevamos, como le decía, la difusión de nuestro trabajo, de nuestro acompañamiento, y de ahí también podemos abordar un montón de situaciones complejas. Después tenemos planes informativos que también se presentan en las plazas, también en los operativos que hay en el territorio. Tenemos también participación en los eventos masivos que se hacen en el municipio, visibilizando el trabajo, trabajando desde la prevención, el cuidado, informando al territorio. Y por último, tenemos la Dirección General de Capacitaciones, Información de Promotores y Promotoras
promotoras. Está la directora también, También Agustina, está la directora que aquí. levanten la mano porque les tienen que pedir cosas después. Sí, ustedes. sí. Capacitaciones, Después están de saquen, promoción. sí, saquen los teléfonos después de que vayan. Es el día del manga. Sí, aprovechen. Esa es la verdadera Los verdad. juzgados somos expertos en el manga. Nosotros también. Bueno, esto que charlábamos recién, que charlábamos un poquito. Perdón, una cosa, el área de capacitación está a cargo AU, que también está el equipo de trabajadores y trabajadoras, tienen un programa en las escuelas secundarias que fue reconocido hace unos años por la provincia de Buenos Aires, digamos, Moreno es pionero en esto. Lo digo porque muchas veces naturalizamos cosas también, por supuesto que falta mucho, esto no quiere decir que nos tengamos que quedar en lo que tenemos, ¿no? Siempre hay mucho más para caminar y para seguir, pero bueno, el programa de escuelas es algo que viene siendo muy efectivo, tanto para brindar herramientas para los adultos, los docentes, los equipos directivos, que también las necesitan y que son otros referentes que están todos los días, las 24 horas con los adolescentes, las 24 horas no, pero bueno, casi, con adolescentes. Y después también capacitaciones de promotoras, que son las que son parte después de los puntos de primera escucha, que esas son capacitaciones que se hacen todos los meses y realmente nos sorprende la participación que hay de vecinos y vecinas, como que se anota siempre 50 personas, a veces más, y se hace en Moreno Centro y también se va girando por las diferentes localidades. Y también capacitaciones a centros comunitarios. Las capacitaciones que a veces suena, bueno, capacitación, digamos, que son intercambios en realidad, no es una bajada, sino también escuchar qué trae la comunidad y demás, pero también consideramos que es una política de prevención. Eso. Bueno, no, está bien, ya está. No, pero cerramos El lo que es organigrama. claro, el organigrama con la dirección de AUS, la de capacitaciones. Y ahora, bueno, muchas gracias por escucharme. Gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Karina Díaz, yo soy licenciada en psicopedagogía, formada en salud mental comunitaria y soy la jefa de guardia de la Subsecretaría de Casa Pueblo y dependo de la dirección del señor Daniel Luna, aquí presente. Bueno, la idea era primeramente hacer todo este abordaje de entender quiénes somos, de dónde nos fundamentamos para nuestra tarea cotidiana, porque todos tenemos principios que nos hacen trabajar de una manera y a los que uno es fiel en eso y lo que direcciona nuestra tarea en sí. Y pensar un poco en lo que son las situaciones complejas, qué es lo que nos convoca, porque cuando hablamos de adolescencias y pensamos en todos los actores que estamos presentes acá, entendemos que el abordaje es un abordaje de algo que es mucho más complejo y que nos excede a un solo actor, ¿sí? Entonces, la dirección nuestra, la dirección personalmente en la que estamos involucrados, que es la Dirección General Casa Pueblo, donde está la guardia y el equipo técnico de las internaciones, aborda específicamente las situaciones complejas. ¿Y cuándo una situación es compleja? Cuando llega a nosotros y nos damos cuenta que la solución no es tan simple. A veces cuando llega alguna cuestión vemos que podemos tomar alguna determinación y que es fácil encontrar un camino. Pero hay situaciones que realmente cuando las tenemos sobre la mesa nos damos cuenta de que no es tan simple. ¿Por qué? Porque la problemática está atravesada por un montón de otras cuestiones. Encontramos adolescentes que tienen además de problemas de consumo, problemas de redes familiares que no están comprometidas en el acompañamiento, chicos que han venido de historias de abusos, chicos que ya vienen con situaciones de delincuencia, quizás algún chico que tenga alguna cuestión de salud mental o alguna cuestión de condición en una discapacidad. Se puede complejizar de mil maneras. Entonces, cuando eso sucede, ese problema o esa situación puntual llega al equipo, ¿sí? Llega a nuestra dirección, que tiene los actores que tienen diferentes miradas. Ahí entra el trabajo interdisciplinario. Me parece que acá tenemos actores también de distintas áreas que cada uno tiene una mirada sobre el problema, ¿sí? Cuando abordamos una situación de distintas perspectivas. No es lo mismo lo que ve un abogado que lo que ve una psicóloga o lo que ve un trabajador social. Entonces, la complejidad hace que tenga que haber distintos actores que miran la situación desde sus distintas ópticas para poder encontrar un punto en común y encontrar un camino, ¿sí?
Actualmente la situación se complejiza mucho más y se complejiza cada vez a menor edad, ¿sí? Por lo tanto necesitamos ampliar quizás los actores que se involucran y poner en orden cuál es la prioridad del abordaje, ¿sí? Porque muchas veces decimos, es una situación compleja, tiene una cuestión de delincuencia, tiene una cuestión de consumo, tiene una cuestión de salud mental, tiene una cuestión con la familia, está el servicio local. Bueno, pero tenemos que pensar en equipo cuál es la prioridad de abordaje en ese momento. Quizás uno por estar, yo puntualmente, por estar en la guardia, el equipo que está conmigo en la guardia, tiene que aprender a categorizar rápidamente para saber cuándo actuar y cuándo no actuar. Pero cuando trabajamos en equipo, la mirada nos hace pensar en conjunto, bueno, a ver, ¿por dónde vamos a empezar con este abordaje? Nosotros abordamos la cuestión del consumo, pero muchas veces no es la prioridad. Vieron que Darío daba el ejemplo de que se encuentra una persona quizás con una sobredosis o en un estado de exaltación y dicen, no, porque tiene consumo, llaman a Casa Pueblo. Pero muchas veces hay que pensar cuál es la prioridad. Entonces, estos adolescentes que tienen una problemática profunda, ¿por dónde empezamos como sociedad a trabajar? ¿De dónde empezamos a desanudar ese problema? ¿Sí? Porque de algún lado hay que empezar. Pensaba cuando hablaba Noé de la corresponsabilidad, hay un autor que se llama Daniel del Torto que trabaja discapacidad, pero que trabaja dos conceptos que me parece que son importantes. Él habla del pasar del convivir al covivir. Dice que el convivir es el compartir con otros, un tiempo y un espacio, ¿verdad? Yo convivo, estamos conviviendo en este momento. Ahora el covivir es compartir la vivencia del otro. Y me parece que nosotros, en la complejidad que nos atraviesa actualmente, lo que tenemos que salir es del convivir al covivir. ¿Y por qué traigo esta idea? Porque cuando nosotros nos atamos al convivir, nos atamos a un tiempo y espacio. Es este momento en este lugar. Y muchas veces nosotros estamos excedidos en el tiempo y el lugar. Tenemos que pensar que nuestras intervenciones van mucho más de un horario o van mucho más de un espacio. ¿Se entiende la idea? Si estamos acá es porque nos convoca el dolor del otro, la problemática del otro. Y tiene que ver con eso, con compartir esa dolencia, pero no en ponerme a llorar, sino en entender esa dolencia para buscar la salida. ¿Sí? Entonces, nosotros abordamos situaciones complejas, y creo que el pensar la situación compleja desde una lógica de equipo hace que sea mucho más fácil resolverla y no ver esa imposibilidad que la sociedad nos muestra de que estos pibes no se recuperan más. Para poder cerrar esta idea de la complejidad y de la integralidad y de todo lo que venimos sosteniendo, que es lo que sustenta nuestra tarea, trajimos algunos números que los números son duros y son fríos, pero detrás de cada uno de esos números hay una historia de vida, ¿sí? Y lo llevamos al plano de las adolescencias, de las juventudes, que es lo que nos convoca hoy, para que veamos qué nos pasó a nosotros en la subsecretaría en este último tiempo, desde enero hasta la actualidad. Hemos abordado 69, tenemos en conjunto, ya sea con responsabilidad penal, con el juzgado, con juzgado de familia, 69 situaciones, 69 vidas, ¿sí? De las cuales ustedes van a ver ahí 0 con acompañamiento familiar efectivo. Ustedes dirán, ¿pero qué? ¿Ninguna familia se compromete? Y cuando uno comienza a profundizar, realmente no hay compromiso de ninguna de las familias. Porque ¿qué implica el compromiso? Implica acompañar, ¿sí? Acompasar ese trámite que está viviendo el adolescente. Y en ese proceso realmente las familias no se hacen presentes. ¿Sí? Quizá van cuando la citan, la doctora cita y tiene que ir sí o sí, y capaz que van enojados y hacen berrinche. No entienden, no problematizan que ellos también son parte del problema. El problema siempre está afuera. Y eso es algo que al pensarlo en algo, en la actividad comunitaria, pensar esto de lo comunitario, nos hace ver que todos somos parte del problema, porque somos una comunidad. Entonces nadie está fuera del problema. Y la familia no toma conciencia de eso. Es mucho más fácil poner el problema afuera que hacerse cargo. Porque hacerse cargo implica rever mis propias conductas.
¿sí? Y aún quizás hacer un tratamiento yo por otras cuestiones también. Entonces, de los 69 tenemos 0 pibe acompañado, ¿sí? Pibes y pibas que no son acompañados. 26 son intervenidos por el servicio local, de estos 69, ¿sí? Son niños que están o con medidas, ¿sí? O que están en hogares, que están de una u otra manera el servicio local como un actor dentro de la complejidad trabajando en conjunto. 20 están con intervención o solicitud de intervención en salud mental. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces las cuestiones de delincuencia, las cuestiones de consumo se atraviesan con cuestiones de salud mental. Al ser adolescentes tienen que ser evaluados por un equipo especializado en la adolescencia, donde tiene que haber un psiquiatra infanto-juvenil, por ejemplo. Muchas veces se logra que puedan ser evaluados, la mayoría de las veces esto no sucede, porque lamentablemente los equipos también están diezmados en relación a los profesionales. Entonces, hay muchas solicitudes, ¿por qué? Porque nosotros vemos, consumo no es el problema, ¿vieron como le dije de categorizar? El problema más importante acá no es el consumo, el problema más importante no es la delincuencia. Hay algo que está primando más y que está llevando a que consuma y a que delinca. Entonces necesitamos que alguien pueda despistar eso. Entonces estamos esperando quizás que alguien, un equipo se pueda dar que pueda evaluar esa situación. De eso tenemos 20 niños, adolescentes en espera o que ya se han evaluado. 12 adolescentes han sido internados, ¿sí? La internación tiene todo un proceso que quizás en algún momento se lo va a explicar el doctor, pero 12 de ellos han sido internados. Algunos sostienen, hemos tenido internaciones de adolescentes que han sido exitosas y que han terminado el proceso, otros no, se escapan, se van, ¿sí? Dentro de la complejidad de la adolescencia también está esto de entender qué es la voluntad propia, respetar la voluntad del otro y trabajar en que problematicen su consumo. Y 24 de estos 69 participan en los grupos semanales. En Casa Pueblo hay el grupo de adolescentes, grupos ambulatorios que trabajan con adolescencias, sí, que están los días martes y los días viernes. Es decir, que además de trabajar la problemática del consumo, se especializan en trabajar con las adolescencias, que tienen características muy especiales. Ahora, vemos que de los 69 es poco, 24. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la adherencia a un tratamiento también es muy difícil con un adolescente. Porque el no adherir es parte de la rebeldía también. Y lo que quiero señalar es que de estos 69, no es que tenemos dividido 26 tienen intervención de servicio local, 20 esperan la evaluación de salud mental, sino que de esos 69 hay varios que tienen toda esta cuestión, que son chicos intervenidos por el servicio local, que además están esperando una evaluación de salud mental, que además no tienen acompañamiento familiar. Entonces, eso hace que la situación sea compleja. Me parece que nosotros, desde cada uno desde su lugar y nosotros desde nuestro lugar, tenemos que pensar y entender que la complejidad no tiene una salida. Así como la adicción es multicausal, la salida también puede ser por muchos caminos. Y a veces encontrar ese camino no tiene que ver con la técnica, ni tiene que ver con el conocimiento. Que sí es importante que nosotros seamos profesionales conscientes de que nuestra tarea implica que sepamos de lo que estamos hablando. Pero nada se logra si no trabajamos en el vínculo. Entonces, cada uno de nosotros tiene que ser consciente que lo primero que yo tengo que lograr con el otro es un buen vínculo. Porque esa es la puerta de entrada para que el otro quiera trabajar en cambiar su vida. Como yo le digo a los pibes a veces, yo me voy a mi casa y sigo con mi vida. Pero ¿y vos qué vas a hacer? ¿No? Entonces quizás esto de trabajar el vínculo tiene que ver con esto del convivir, compartir la vivencia del otro y entender que nadie nació adicto. Yo a veces le digo a los chicos, vos la panza de tu mamá, no eras un drogadicto. La sociedad, tu vivencia, hizo que te vayas construyendo de esa manera.
Pero así como nosotros como adultos nos hemos construido, también podemos deconstruirnos y poder ser otras personas. Pero eso un adolescente necesita que tomemos como adultos la responsabilidad de mostrarles un camino. Ellos decidirán, ¿sí? Pero tenemos la obligación de poder garantizarles que hay otras opciones, ¿sí? Porque es un derecho el de la salud, el derecho a la educación, pero el derecho también a tener la posibilidad de una vida diferente. Así que esta es la tarea que nos convoca diariamente en Casa Pueblo. A veces esto del tiempo y el espacio excede, la guardia trabaja muchas más horas, a veces los grupos territoriales trabajan fuera del horario que tiene que ver con lo administrativo, pero que sepan todos, como tenemos el lema en la guardia, nadie se va sin respuesta. Lo que ustedes necesiten o las dudas que ustedes tengan, pueden consultarnos porque de alguna manera vamos a tratar de buscar una solución o alguna articulación con un área para que nadie se quede sin ver por lo menos un camino posible. Así que bueno, muchísimas gracias. No está. Ah, bueno. ¿Hacemos cambio con él? Sí. Paso, señor. No se vayan, ¿eh? No, nos quedamos por acá. Estamos allá. ¿Quieren que prenda el aire acondicionado? Bueno, la verdad que Karina hablaba, Darío, Florencia, y yo sentía que en épocas donde está todo atomizado, donde hay disgregación, época pospandemia, lo tenemos que asumir, seguimos viviendo. Casa Pueblo genera lazos. Y yo creo que en la justicia, por lo menos en la justicia que tenga que ver con la responsabilidad juvenil, es imposible trabajar si no hay lazos. Yo me doy cuenta que en el equipo, en el juzgado, además, hay como una generación de lazos que sirve para apoyarnos mutuamente y para poder soportar también algunas situaciones que nos exceden. Estamos viviendo algunas situaciones complejas de algunas causas donde uno no entiende cómo, ¿no? ¿Cómo es posible que una niña o dos niñas estén sumidas en semejante vulneración de derechos? Entonces, frente a esas preguntas de cómo y por qué, la complejidad, que creo que al hablar de complejidad estamos hablando de esto, me parece que es la situación y demás. También en la complejidad los lazos ayudan a, bueno, ¿para dónde vamos, no? Y no estamos solos ni estamos solas. Eso es fundamental. Pero también es fundamental para el joven y la joven que atraviesa un consumo problemático. Me parece que es fundamental decirle, mira, no estás sola, no estás solo. Creo que es el gran drama de este momento, en general, los chicos que aparecen con estas problemáticas. Yo antes que con Diego pensamos en algunos tips sobre la medida de protección de derecho a la salud. Digo, ¿cómo llega un caso? Llega de varias maneras. Tenemos una causa penal cualquiera
donde en un operativo que hace la Justicia de Mayores se allana un búnker y aparecen dos jóvenes, uno punible y otro no punible, que aparecen comercializando. Estamos hablando de un comercio mínimo, no estamos hablando del cartel de Sinaloa, estamos hablando de ese pasamano, esa venta y demás. Y el otro día un joven nos decía, arrasado, ¿no? Arrasado desde la soledad, desde el abandono, en distintas situaciones, decía, yo limpio el lugar. O sea, él limpiaba el búnker. Yo limpio, a mí me pagan con una bolsa de droga. Entonces, las y los jóvenes que, con un gran incremento de niñas y de jóvenes en este tema. Es impresionante cómo la joven es captada y por distintos motivos, donde a veces una pareja, un posible trabajo, entre comillas, las hace como esclavas de esta situación. Entonces aparece este joven o esta joven que tiene una causa penal por tenencia con fines de comercialización. Pero inmediatamente aparece el tema de, y yo iba a Casa Pueblo, pero después no quise ir más, porque no tenía trabajo, porque mi papá cayó preso, porque mi vieja se fue con otro y nos dejó a todos los hermanitos. La complejidad de la que hablaba Karina y los compañeros de Casa Pueblo. O sea, hay algo que no es que ellos nacieron con un porro en la mano ni con un revólver en la mano, sino que los ha llevado. Esa es una forma de llegar. La otra es la madre desesperada. El día viernes. Pero yo me siento acompañada porque vive Casa Pueblo. A evaluar. Pero bueno, en realidad aparece en cualquier día de semana. La mamá que dice, me vendió todo para la droga. Yo no lo soporto más. Y esta cosa de que la madre no lo soporta más, no es la cuestión histérica que puede ser una mujer que, ay, qué mal que se porta mi hijo. No. Le vendió los muebles, le vendió el televisor. Y ella por ahí está con un chiquito con una discapacidad, con alguna enfermedad crónica, además yendo al hospital de Moreno, y el pibe mientras ella se va. Esta es la realidad, esta es la complejidad. Por eso me parece que está muy bueno que ustedes nos acompañen a poder compartir esto, pensar, donde lo que pensamos con Diego es instrumento para la justicia. ¿Por qué? Porque no hay nada en la ley que diga qué hacer en estos casos, porque las internaciones que tiene la ley de salud mental, que son voluntarias e involuntarias, requieren que un pibito que tenga una causa por amenazas, que va a ser sobreseído, pero tiene problema de consumo, ¿por dónde? Tiene consumo problemático, no es que fumó un porrito y nada más. No, este tiene una bolsa grande de cocaína con la que le pagaron el trabajo. Y la verdad es que no la iba a vender, la iba a ir consumiendo. La podía vender a algún amigo y demás, pero esa es una de las realidades. Entonces, frente a eso, con la fiscal, con Alejandra, hemos pergeñado esto de que ella solicita una medida de protección de derecho a la salud. Ahí el objetivo no es punitivo. No es punitivo. ¿Por qué? Porque yo no persigo castigarlo por unas lesiones, por una amenaza que además está sobreseído. Un poco lo que explicaban los compañeros de Casa Pueblo es, bueno, el fin no es castigar. Que lo dijimos el otro día también. Nosotros no trabajamos para castigar. Claro que estamos con el Código Penal. Sin embargo, acá esto es una excusa para poder hacer algo. La otra instancia es el fuero de familia. En el fuero de familia aplica la rajatabla la ley de salud mental. Entonces el chico nuestro, el de este ejemplo, hola, vení, ¿te querés internar? Me hace, pero salí y se va. ¿Por qué? Porque es natural que lo voluntario en la complejidad no exista. Es natural que no exista. Yo también, si estaría en el lugar del chico, me voy corriendo si me quieren internar.
Sin embargo, cuando pasa por la evaluación de Casa Pueblo, que el informe lo tenemos enseguida, nos dice, como nos dijo en enero el equipo que vino, 2 casos, con muy buen criterio nos dijeron, haría falta una evaluación psiquiátrica. Y ahí empezamos a correr como locos malos, porque no tenemos psiquiatra que nos haga la evaluación. El cuerpo técnico auxiliar del Poder Judicial no tiene psiquiatra infanto-juvenil. Entonces tenemos que mandarle un oficio al director de asesorías periciales de La Plata para que nos dé la posibilidad de hacerlo en San Isidro, en Mar del Plata, no sé. Entonces, Casa Pueblo acompañó a la joven a hacer la pericia en La Plata. ¿Dijo el asesor? No, la Dirección de Asesorías Periciales es como el jefe de todos los peritos del Poder Judicial que está en La Plata. Se llama Gustavo Capelli. O si lo quieren. No, pero tengámoslo bien porque nos tiene que conseguir psiquiatra. Todo esto es la realidad. Después, nosotros en este ámbito podemos ver un poquito más que son los instrumentos jurídicos. Nosotros lo pusimos como alternativas posibles. Termino con lo de los psiquiatras, el pedido que hizo Casa Pueblo. En ambos casos había un intento de suicidio y la psiquiatra de La Plata me llamó. Yo me quería morir porque quería que me llame una perito de La Plata, pero era por el puente que había atendido Casa Pueblo. Y me dijo, es urgente la internación. Y ahí viene el tema de la internación, que si es no punible hay que recurrir al servicio zonal, y si es punible y está dentro del sistema penal, lo podemos trabajar con el organismo de niños. En ambos casos es complejo. Bueno, Diego, ¿vamos con las alternativas posibles? Bueno, acá en la medida de protección del derecho a la salud, que antes la doctora al principio de la charla explicaba que es una cuestión que a veces es un foro que hay que ser creativo, y ciertamente digamos que lo es, porque la complejidad de la situación que estaba explicando la gente, o sea, el equipo de Casa Pueblo, da cuenta de que es necesario a veces tratar de ser un poco creativo para tratar de buscar una solución, ¿sí? Partiendo de los principios que habíamos mencionado la última vez y que entendemos que muchos conocen, de que la finalidad que tiene el proceso penal, sobre todo el proceso penal juvenil, no tiene una finalidad punitiva, sino el objetivo es la restitución de derechos, es la responsabilización. Por eso es importante diferenciar esto, porque acá estamos hablando de la medida de protección de derecho a la salud que se marca en lo que es el artículo 63 y 64 de la ley 13.634, ¿sí? Brevemente, la medida de seguridad del artículo 64, lo que establece ese artículo es que en el caso de hechos extremadamente graves, el fiscal puede pedir una medida privativa de la libertad, que eso fue algo que se desarrolló con bastante profundidad en la primera charla. Y después tenemos el artículo 63, que lo que básicamente establece es que en el caso de una situación donde intervenga un joven no punible, lo que establece el segundo párrafo, que es lo más importante, que es que más allá de que se pueda clausurar el proceso penal, ¿sí? Si existe una situación de vulneración de derechos, el juez puede aplicar alguna de las medidas que establece la ley 13.298, ¿sí? Que es la ley de promoción y protección, ¿sí? Entonces ahí tenemos como el artículo 63, la ley 13.634 nos establece un puente con la ley penal, esa normativa procedimental de la 13.634 nos traza un puente con el sistema de promoción y protección. Lo interrumpo y hago una pregunta, como hicimos el otro día. Está todo preparado, ensayado. Digo, usted se pone, ¿no?, en la compu y redacta la medida del 63 y 64. En el mejor de los casos la podemos tomar. Y en el mejor de los casos, todo esto es Argentina Año Verde, en el sentido de que conseguimos la vacante y demás, y es con internación. Como bien dijo Diego, si bien no es un tema de hecho grave, porque unas amenazas, unas lesiones
no son hechos graves, pero sí la situación del joven. Y Diego hizo referencia al sistema de promoción y protección. ¿Qué hace después el juez de garantías? Una vez que tomamos la medida, ¿nos quedamos con la causa? No, o sea, le damos, o sea, interviene el servicio local, ¿sí? O sea, se le da El programa de responsabilidad. el programa de también. responsabilidad penal juvenil y, o sea, y a veces en función de la situación se le da también intervención al foro de familia también. Por Ese eso. es el circuito. Lo importante, esa medida de protección tiene que ver con que algo hay que hacer. Y el Código Civil dice que el juez siempre tiene que juzgar o decidir. Y también lo dice no solamente el sentido común, sino nuestra Constitución, y es el acceso a la justicia. O sea, es un invento esto de la medida de protección de derecho a la salud, pero lo hemos encarnado en lo que decía Diego, 63, 64, y en qué más, por ahí los chicos son como muy complicados algunos en cuanto a esto que decía Darío, ¿no? Tienen reacciones, intervino el SAME, después intervinieron ellos. Bueno, ahí también donde aparece la ley de salud mental, o sea que es fundamental. Pero me quiero detener un poquitito en este puente del artículo 63 con la ley 13.298 porque hay algunos elementos muy importantes que los encontramos, por ejemplo, el artículo 35. El artículo 35 de la 13.298, ¿sí? Que dice que cuando hay una amenaza, una violación a derechos, se pueden adoptar, hay algunas medidas muy importantes que tienen que ver con la problemática del consumo. Uno es que puede ser, tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico para el niño o adolescente, ¿sí? Después tenemos la inclusión en un programa oficial o comunitario de atención, orientación y tratamiento de adicciones, ¿sí? Y a veces, puede pasar permanencia temporal con carácter excepcional en ámbitos familiares alternativos o entidades de atención social y o de salud, ¿sí? En el caso de una medida de abrigo. Eso es más que nada como para, de alguna manera, decir, ¿en qué normativa, se funda esta medida de protección de derecho a la salud, más allá de ser algo que, caseramente decimos que es algo creativo, tiene, un sustento legal? Tenemos el artículo 63 en la 13634, en la 13298 nos encontramos con el artículo 35, el 35 bis también, y la ley de salud mental, que en este sentido es muy importante. Tenemos principalmente desde el artículo 14, desde el artículo 14 es el capítulo que marca todo lo que tiene que ver con las internaciones, ¿sí? Las internaciones, ¿qué tenemos? Internaciones voluntarias e involuntarias que comparten algunas características en común, pero como aspecto general y fundamental, así como el derecho penal es la última ratio, decimos que en materia de internación, la internación es un recurso terapéutico que es de carácter restrictivo, es decir, que no es a la primera se interna, tiene que haber una situación, de una cierta gravedad, tiene que haber un peligro cierto inminente para sí o para terceros, tiene que ser una medida que se adopte por el menor tiempo posible, ¿sí? Y acá algo que me parece muy importante es que no aplica para resolver problemas sociales o de vivienda, ¿sí? Eso, ¿por qué? Porque, estamos hablando, estamos hablando por un lado de la salud, estamos hablando de internar a una persona, que de alguna manera una internación es algo que tiene que ver con la salud, pero implica restringir derechos de alguna manera. Entonces, por eso hay que ser... Esto que dice Diego es importante, esto último, porque con la vieja ley de patronato existía la situación irregular. Era el chico que tenía cara de carátula y está en riesgo. Y el riesgo es un concepto complejo que puede ser tomado para internar a un chico que lo encontraron en la calle y no se acuerda dónde vive, hasta un tema muy complejo. Entonces la situación irregular quedó derogada con la 13.298 y con esas medidas que dijo Diego, ¿no? El abrigo, un referente familiar y demás. Pero acá queda claro que no es para solucionar un tema de alguien que no tiene dónde vivir, la internación. Es una cuestión de salud, es un concepto que es muy importante retenerlo. Vamos a lo que son los requisitos comunes, porque hay que diferenciar. Tenemos la internación voluntaria, que decíamos se trata en el artículo 14, y después vamos a traer las internaciones involuntarias, que se tratan en el artículo 20,
y ya un poco lo adelanto, el artículo 26 de la Ley de Salud Mental, que es la Ley 26.657, habla de lo que tiene que ver con las internaciones con respecto a los niños, niñas y adolescentes o a los menores de edad, que ahí se van a aplicar los artículos 20 al 25. ¿Sí? Por eso que quizás voy a arrancar por el 14, pero después voy a mencionar el 20 y el 26 prácticamente no lo voy a mencionar porque ya va a estar... ¿Cuál es la ley de salud mental? Disculpe. La 26.657, que en realidad esa es la ley nacional. En la provincia de Buenos Aires existe la ley 14.580, pero esa ley lo que hizo fue directamente adherir a la ley nacional. Por lo tanto, se aplica directamente la Ley Nacional de Salud Mental. Bueno, entonces, por un lado tenemos el artículo 16, los requisitos comunes tiene que haber una evaluación, ¿sí? Y un diagnóstico que tiene que hacer un equipo interdisciplinario, que tiene que estar compuesto como mínimo por 2 personas, ¿sí? Que puede ser psicólogo, psiquiatra, trabajador social, ¿sí? Pero lo mínimo son 2. Por otro lado, ya también, otro elemento a tener en cuenta es, hay que investigar y hay que analizar un poco la identidad y el entorno familiar para tratar de entender un poco cómo es la situación. Y otro elemento muy importante, porque estamos hablando en este caso, que si bien son características comunes, pero de lo voluntario, es el consentimiento informado. Y no es solamente el consentimiento, se aclara que tiene que ser informado. ¿Y eso qué significa? Que a la persona se le tiene que explicar, ya sea mayor, menor, hay que explicárselo. ¿Por qué? Porque lo explicaba la doctora antes. Antes teníamos la doctrina de la situación irregular, entonces ya, digamos, el niño o adolescente era visto como un objeto, es decir, quedaba a disposición de. En cambio, a partir del dictado de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ¿sí? Y después, bueno, se adopta por la Ley 23.489, pero después tenemos la Ley de Promoción y Protección, la 26.061, que es la ley nacional, y después tenemos la 13.298 en la provincia, que son las que de alguna manera van enmarcando, digamos, todo eso en la norma. Entonces, digo, el consentimiento informado es muy importante. ¿Qué características específicas tienen las internaciones no voluntarias? ¿Sí? Es decir, tienen los requisitos que mencioné antes y además tiene que haber un dictamen profesional, tiene que haber alguien que determine que la persona tiene un cierto riesgo inminente para sí o para terceros, ¿sí? Después no tiene que haber otra alternativa más eficaz, porque recordemos lo que dijimos al principio, que la internación es un elemento de carácter restrictivo, ¿sí? Y por último, si eventualmente hubo alguna otra intervención, vamos a suponer que la persona antes hizo un tratamiento ambulatorio o se realizaron otras intervenciones que no tuvieron un efecto positivo, eso también se tiene que detallar porque de alguna manera sirve para darle un poco de sustento a la necesidad de acudir a esta medida que, como voy a remarcar también, es restrictiva, ¿sí? Después, procedimentalmente, hay características muy importantes que las van diferenciando. En la internación involuntaria, la internación se le tiene que notificar al juez dentro de las 10 horas. En la voluntaria hay 48, ¿sí? Después, el juez, una vez dentro de lo que es la internación involuntaria, una vez que es anoticiado de esta internación, puede tomar dentro de los 3 días, que son 3 días corridos, o la autoriza, ¿sí? Autoriza la internación, o puede pedir más información, informes ampliatorios para justamente tratar de tomar una decisión, o la puede denegar, y si la denega, por supuesto, la persona tiene que ser externada inmediatamente, ¿sí? por una lógica cuestión, ¿sí? Y acá, algo muy importante también, el alta, la externación y el permiso de salida son una facultad del equipo de salud, ¿sí? Es decir, no se requiere la autorización del juez para eso, ¿sí? Salvo que se trate de las internaciones que establece el artículo 34 del Código Penal, que ahí ya distinta la situación. Esto lo establece el artículo 23. O sea, es algo que también es importante porque ¿por qué? Porque las internaciones del artículo 34, o sea, hay un juez penal que interviene, entonces ahí lógico es que se le informe, digamos, cuando se va a adoptar esta medida. Pero si no, en lo usual corresponde
que lo decide el equipo técnico. Y acá lo que les decía antes, ¿no? El artículo 26 de la ley de salud mental establece que para las internaciones de los menores de edad se aplican los artículos 20 a 25, que de alguna manera fue lo que fuimos explicando hasta ahora, que tiene que ver con los requisitos específicos, el procedimiento, todo el derecho a la información, digamos, que tiene. Y ahora me voy a detener en algo también muy importante con relación a la defensa también, y es que, por un lado, en todo proceso, siempre que hay una internación, la persona, digamos, puede designar un abogado. Si no lo tiene, el Estado se lo puede proveer. El defensor, digamos, se puede pedir siempre que hay una internación, se puede pedir la externación en cualquier momento, ¿sí? Eso me parece que es un elemento muy importante a tener en cuenta para quienes sean defensores en este caso. Es algo. Sí, en el caso de los menores, para las internaciones es precisa la intervención del asesor de incapaces, sobre todo las involuntarias. Nosotros en las voluntarias, digamos, de la mamada al ok y donde el chico también, igualmente le damos intervención, porque la verdad que cualquier proceso tiene que llevar la vista al asesor de incapaces. Y yo me siento más segura cuando el proceso interviene, más allá del consentimiento, digamos, ¿no? Y obviamente que en estos procesos también interviene el o la abogado del niño, porque muchas veces, siendo no punible, le designamos para que puedan, realizar pedidos en lo que es específico del abogado o abogada del niño, que es el proyecto de vida. Cómo recomponer, cómo restaurar, cómo caminar hacia esta salud integral que está quebrada, y cómo trabajar en los lazos. Porque a veces el abogado del niño viene con el dato de no, pero ven que hay una abuela que vive en el otro barrio y demás, y que podría, y solicitan cuestiones. Es muy rica esta intervención, también de los abogados que se presentan, pero el abogado del niño en este caso, en los procesos juveniles, tiene que ver con la vida y el proyecto de vida. Así que, esta es la cuestión jurídica. Y ahora los invito a los casapueblinos. Si apenas respondemos preguntas. Quisimos en algo más o menos breve, pero darles como los pantallazos generales. Me parece que esto suscita siempre como cuestionamientos, también nuestro posicionamiento desde dónde. Yo les agradezco mucho esta mirada y esta presencia. Tener presencia en el dolor es un tesoro. Así que si quieren algo podemos decir. Entonces pregunto respecto a Briguera Escucha, los 50 puntos de encuentro están repartidos en salitas, en CAP, dijeron, y en centros comunitarios. Tenemos, acá está el volante. Se está revisando, pero claro, no. Con el código QR, y acá van a encontrar los dispositivos que a veces van cambiando también, o se van sumando nuevos. Se hizo un acuerdo con la Secretaría de Salud, con lo cual trabajamos obviamente en conjunto, y se habilitó la capacitación primero de todos los trabajadores de sala y trabajadoras, y en algunas salas armamos puntos. Y después, por ejemplo, hay puntos en comedores barriales, hay puntos en los Zoom del municipio,
hacer el zoom de satélite, del barrio satélite. Hay puntos en espacios de organizaciones, que son espacios dispositivos de organizaciones comunitarias, que muchas están conveniadas con Cedronar, que son lo que se llama CACs, Casas de Acompañamiento, que también ellos reciben y acompañan, pero muchas veces también derivan a Casa Pueblo y ahí armamos equipo. Bueno, sí, hay en varios lugares. Impresionante el trabajo que hacen. Yo trabajo, soy abogada del servicio local de niñez y adolescencia, pero de general, ¿no? Por eso, la verdad que es importantísimo poder articular, ya sea, por supuesto, ¿no? Con ustedes. Era eso, me interesaban los puntos de encuentro, pero no y es importante, también le damos una importancia en lo que es la primera escucha, ¿no? Porque, y también entendemos desde Casa Pueblo que la salud mental es tarea de todos y todas, así como la problemática del consumo. Muchas veces se cree que la salud mental, por supuesto, necesitamos profesionales que hayan estudiado, que tengan más herramientas, que quienes venimos capaz del campo más de las ciencias sociales o de otros campos, bueno, tenemos un techo a veces, ¿no? Pero sí es verdad que la escucha a las personas que están en consumo o tienen otras problemáticas, les hace muy bien. Realmente a veces es una cuestión humana de escuchar, de aconsejar, de abrir abanico también, porque muchas veces uno no ve, no sabe lo que existe por fuera de su barrio, por fuera de... Entonces, el punto tiene que ver con eso, un espacio de difusión que brinde, bueno, cuáles son las herramientas que hay desde el municipio, desde ese espacio comunitario, pero sobre todo que ponga oreja también, que a veces es lo que más se precisa, porque a veces la persona no quiere avanzar capaz con un tratamiento. O viene la madre que no sabe qué hacer porque su hijo no hay manera de que quiera hacer un tratamiento o que problematice su consumo. Entonces, bueno, es un espacio para escuchar a esa madre, ¿no? Claro, como el ejemplo que dijo la doctora, me vendió todo. Claro, sí. Pero ¿cuál es la problemática también, como dijo la señora acá? Vemos de donde sí, el consumo es lo principal y no pasa por el consumo. Era esa mi pregunta, no sé. Hablando de los puntos, yo soy la que comprende desde las palabras y me interesa. ¿Por qué la diferencia de punto y grupo? Porque cuando dijo grupo, no es grupo, es punto. Me interesó eso porque yo voy anotando porque voy aprendiendo también. Bien, el punto de escucha se le llama como un lugar de referencia donde puede hacer una consulta necesito una consulta para una persona que quiere iniciar el tratamiento porque yo soy madre, mi hijo está en ese problema y quiero saber qué recursos hay. El punto de escucha realiza difusión, de repente articula con el área de MAI, por ejemplo, para hacer un casa por casa, se suman las promotoras del punto de escucha, es un espacio más de promoción y justamente de escucha individual en un lugar íntimo, por supuesto, no es que es en un lugar donde pasan mil cosas y demás. El grupo, ahí igual Ángel me puede contar un poco la experiencia de lo que es el tratamiento ambulatorio. Bueno, contá vos, Ángel, ¿no? Sí. Bueno, hay que distribuir la palabra. buenas tardes para todos. Sí, ahí en esa descripción que decían de los puntos de primera escucha y el grupo se empieza a dar una vez que ya hay una admisión previa, no tanto para los adolescentes, adultos y mujeres. Mientras que escuchaba estaba pensando en el grupo de mujeres también, que hoy por hoy tenemos 2 grupos semanalmente y hay una convocatoria muy amplia. En un grupo que trabajamos tanto en el territorio como en la subsecretaría, tratamos en lo posible de trabajar con 10, 12 o 13 participantes. Y hoy este grupo de mujeres del que estaba pensando, los días martes tiene 18 participantes. Entonces ahí mientras que escuchaba un poco, también pensaba en el trabajo. Puntualmente los grupos terapéuticos se dan a través de eso, de las primeras escuchas, que se hacen espontáneas dentro de la subsecretaría y se hacen en los puntos de primera escucha. Esto de los puntos de primera escucha, lo que nos da la posibilidad es de que muchas personas que no tienen la posibilidad de acercarse a la subsecretaría por distintos motivos, dentro de su propio territorio o barrio hay un punto de escucha en el cual ellos ya hacen referencia, desde un centro comunitario, una casa joven, una sociedad de fomento. Entonces, con los referentes del territorio, nosotros
trabajamos esos puntos de escucha. Después los grupos ambulatorios se dan semanalmente, centralizados y en el territorio. Tenemos grupos desde la mañana temprano, de las 9 de la mañana, y los grupos más tarde que tenemos son los grupos de 4 a 6 de la tarde, tanto en el territorio como en la SUCE. Algo que también estuvimos haciendo es poder trabajar en red por ahí con otros dispositivos, como CAP, Iglesia, narcóticos, CNA. ¿Por qué? Porque por ahí hay participantes o personas que mínimamente están sosteniendo algunas coordenadas en su vida, como el trabajo, una changa, algo, y los horarios que propone Casa Pueblo no son posibles para concretar. Entonces hacemos la red para que se pueda concretar, más allá de que no sea con un dispositivo de Casa Pueblo. Tenemos entonces grupos terapéuticos para mayores de 18, varones, tenemos grupos mixtos, tenemos grupos para adolescentes, que son los que estudian los compañeros, y tenemos grupos para mujeres hasta el momento. Y el que no quería hablar. Gracias. Para mí está bueno agregar también que muchas veces nos pasa en el programa Red por Penal Juvenil que hay jóvenes que quizás el eje de su problemática no es el consumo, pero siempre hay algo para elaborar en relación al consumo, y entonces siempre está bueno que cuentan con estos espacios, ¿no? De los grupos, de la evaluación, como hay algo muy que tiene Casa Pueblo que quizás no sé si los que no tienen contacto en la práctica lo pueden ver con esto, que no es que tenés que ser un adicto para estar ahí, sino que al revés, es un dispositivo que está como siempre a disposición de los abordajes, de promover abordajes integrales, ¿no? Como con un montón de problemáticas, porque el consumo de algún lado está presente en las vidas de los adolescentes y en nuestras comunidades, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Una pregunta. Sí. Cuando se toma la medida, ¿no? Sobre una internación. Estamos hablando que el joven va a parar a un centro de rehabilitación para el consumo o va a una institución. No, las comunidades, en realidad se llaman comunidades terapéuticas. Las comunidades terapéuticas son, nosotros estamos bregando hace mucho tiempo, desde varios jueces y desde el fuero, a que la provincia tenga lugares propios de abordaje. Los lugares propios hacen que la provincia no tenga que contratar con comunidades donde las comunidades ponen sus condiciones. Por ejemplo, una prisión preventiva de un joven que está en conflicto con la ley penal, digamos, que tiene una cautelar, pues un hecho grave y demás, no puede ingresar a una comunidad terapéutica si uno no le morigera la medida. O sea, nosotros ¿en qué nos oponemos a eso? En que una comunidad terapéutica, una empresa, no puede modificar el código de procedimientos, porque ese joven, normalmente se escapan los chicos de las comunidades, es muy común esto, son pocos los que logran poder quedarse, y uno lo entiende a esto, uno lo entiende muchísimo, porque además sobrepasar la primera etapa de la abstinencia es muy duro, y muy pocos pues hay madres que van y los retiran, y eso también es un tema. Hemos conseguido en un caso 4 comunidades y en las 4 lo fue a buscar. Y la quinta, responsabilidad penal juvenil, tenemos una circulación de habitantes. En la última se apareció en el juzgado el otro día con el chico, ¿no? Y uno ve que es ella la que favorece esa vuelta. Es una relación muy tóxica, muy compleja, que va. Pero en realidad son comunidades terapéuticas, son empresas, son particulares, algunas son, la provincia de Buenos Aires ha hecho algunas auditorías a través de la Comisión Provincial por la Memoria para verificar las condiciones de internación. Tuvimos una, Mati, ¿dónde fue? En La Reja, que terminó cerrando porque, bueno, era de chicas y no se observaban las reglas mínimas de seguridad e higiene que tienen que tener esos establecimientos. Así que la Comisión Provincial por la Memoria y la Tortura interpuso un habeas corpus en el juzgado, nosotros le hicimos lugar y se hizo un largo trabajo de verificación y de comprobación de que había requisitos que no se estaban cumpliendo. Entonces esa mirada es una mirada necesaria
para que el contrato que celebra la provincia no se vea frustrado. Pero digamos, es dentro del distrito. Donde haya vacante. Pero puede ser privada como pública. Bueno, lo que pasa es que no hay... Sí, hay, por ejemplo, en el caso de las comunidades, que acá la veo a Analía, que fue parte del equipo, también de Darío, ahora porque ella está en el equipo técnico, digamos, pero que fue junto con Dari, tejieron los vínculos con las comunidades terapéuticas de Moreno, que hay un montón. En Moreno sí. En Moreno hay un montón, desde lo que es Hogares de Cristo, desde lo que son convivenciales que están conveniadas con Cedronar, y también hay privadas, pero que el municipio ha podido hacer una gestión donde se acompaña a esa comunidad con recursos, como por ejemplo camas, colchones, alimento, carne, y a partir de eso hemos conveniado lugares, por ejemplo, en comunidades que son pagas, lugares gratuitos para el municipio, en este caso para Casa Pueblo, para los ingresos. Ahora bien, al ser menores de edad, ahí tenemos la intervención sí o sí del servicio zonal, que es la provincia. Entonces no es que nosotros, una vez, por ejemplo, que ese chico quiere internarse, haya voluntad, no es que automáticamente, si bien quizás la vacante está disponible, tenemos que hacer toda una cosa donde interviene la provincia. Y sí es verdad que hay pocos lugares en la provincia de Buenos Aires. Ahora hemos abierto uno acá en Trujuy, un hogar de Cristo que está conveniado con la provincia y también con Casa Pueblo, que estamos muy contentos, si bien siempre entendemos que hay instancias anteriores al encierro, ¿no? Que muchas veces son mejores o más efectivas, muchas veces también hay adolescentes que necesitan la internación, y bueno, este nuevo lugar lo celebramos porque nos encontrábamos con esta situación de que el zonal falta vacante, digamos, ¿no? Porque se ve que hay un aumento de la demanda, ya que lo vemos además en los números, en los datos, pero bueno, es eso, ¿no? Generalmente son organizaciones sociales, iglesia y privados, es como un mix. Y bueno, y de paso lo que hace Casa Pueblo además es esto que dice Mirta, la importancia de ir a la comunidad, conocerla, si no tiene una habilitación, bueno, ayudar a tramitar la habilitación del municipio y también hacer el contacto con la salud de la provincia, ¿no? Que es una manera también de, sin ir a hacer una auditoría e inspeccionar, pero sí ir a ver qué pasa dentro también de la comunidad y acompañar también a la comunidad, que en muchos casos tenemos que estar, así como decíamos, la corresponsabilidad también es hacer parte de estos espacios también, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cómo se puede? Perdóname, yo quiero aclarar algo. Las intervenciones en las comunidades terapéuticas tienen que tener los requisitos que explicaba Diego antes. ¿Qué quiere decir? No se interna un chico si antes no hay un dictamen conforme la ley de salud mental que dice que sí o sí. ¿Por qué? Porque lo primero que aconseja Casa Pueblo en intervención es el tratamiento ambulatorio, los grupos para referentes afectivos, hay un montón de chances y demás. La verdad que los casos, en el 80%, por lo menos los que pasan por el juzgado, son casos muy complejos, de lo que hablaba Karina antes, la complejidad. Entonces, no hay referentes familiares que lo lleven al tratamiento, es un chico que estuvo en los grupos, fue un día, después no fue más. Nosotros tenemos informes periódicos, así como del programa de responsabilidad penal juvenil, también de Casa Pueblo, cuando se le recomienda ir al grupo y no va una vez, y no va 2 veces, y después tiene otra causa, que por ahí es llevar una navaja a la escuela, que es una flor de causa en el sentido del miedo que genera y que el chico sigue consumiendo. Entonces, nosotros hemos internado chicos en los hogares de Cristo y demás, y es un recurso que la Iglesia pone a disposición. Ahora, en las causas penales, el organismo de niñez deriva a comunidades terapéuticas privadas. Yo no estoy hablando de las de Moreno, que tienen un perfil distinto, un perfil de participación, de mirada, de afecto y de cariño. Es otra cosa. Entonces, a mí hay comunidades que no me informan que el chico se fugó. Entonces ponen abandonó el tratamiento. No, porque está en la calle de nuevo, o en la ruta, exponiéndose
de nuevo Es que... que vuelva al barrio y Está bien, pero esto hay que tomarlo con seriedad y la provincia lo tiene que tomar con seriedad destinándole fondos para suscribir o convenios o crear comunidades propias. Siempre con la fiscal, con la doctora Piqué decimos eso. Entonces se lo decimos a las autoridades provinciales, digamos, por favor, traten de generar dispositivos propios, donde la provincia tenga la llave del lugar, para que no nos pongan condiciones como modificar el código de procedimiento. Yo no puedo morigerar algo, pero sí lo tengo que morigerar para que el chico ingrese. Semana pasada morigeré 3 prisiones preventivas para que el chico pudiera ingresar a una comunidad y todavía está esperando la vacante. Que después, bueno, los defensores con toda razón interponen recursos y demás porque el chico pasa más del tiempo que tiene que pasar. Estas son las complejidades que tenemos que ir trabajando los que queremos a la provincia y los que queremos este diálogo permanente entre municipio y provincia, que bueno, es lo que es un desafío siempre. Y mientras tanto, en esa prisión preventiva que usted dice que creo para que vaya a una comunidad terapéutica, esa persona ¿dónde se encuentra? Normalmente está esperando la vacante en el mismo lugar donde quedó después del hecho, por ejemplo, Claro, cayó con un... No, comisaría, ningún chico está en comisaría. Vamos a tener que avanzar también para que la provincia genere un lugar donde el chico es detenido por la policía y espere los 5 días que fija la ley para la realización de la audiencia. Nosotros estamos utilizando el CAD de San Martín, que es el CAD, es el Centro de Admisión y Derivación, que es fabuloso porque hacen unos informes técnicos donde uno cuando ve, lo tiene al joven y ve el informe, ve como una fotografía personal y familiar y es muy útil porque bueno, no tenemos un informe ambiental. Entonces los chicos esperan los 5 días en esos centros. Nosotros en Moreno no tenemos nada acá, pero cuando van a San Martín la verdad que está bueno. Se creó otro en San Nicolás y después si no van a La Plata. Te lo regalo. Y lo de La Plata es el tema del traslado, la policía tiene que tener los móviles para llevarlo. Otro día nos mandaron un chico a Bahía Blanca, ¿no? Es un tema. Y en eso, cuando tienen una vacante en un lugar privado, ¿quién sostiene económicamente? No, privado yo digo porque no es, por ejemplo, los Hogares de Cristo es un emprendimiento de Francisco y demás, el Papa Francisco, que generó los Hogares de Cristo, los curas villeros, es la iglesia, digamos, que sostiene. Pero el chico el menor no tiene que pagar en ningún lado. La provincia celebra un convenio con esas comunidades terapéuticas. Familiar, que no pueda sostenerlo. El tema es que uno llega ahí cuando ya todo lo anterior se agotó. Si uno no llega ahí, además tiene carácter restrictivo. Por eso los informes de Casa Pueblo son tan valiosos porque cuando ellos nos dicen no hay nada más que sino la comunidad terapéutica, que es de 10 casos lo dicen en uno, porque es como exprimir las posibilidades en el ambiente, en la familia, en esa comunidad. Así que, pero hay un caso que lo dicen, y ahí tengo que salir corriendo. Para salvarlo, y también estamos en un momento sociocultural donde Nación no está aprobando y está en un estado lejos de todas estas problemáticas también. Por suerte, digo, hoy trajimos a Casa Pueblo, que es un estado municipal presente, y presente desde la vida y desde la patria también, ¿no? Así que estos vinieron en un día después del Día de la Patria, gracias, muchas gracias por haber venido. Nosotros le queríamos decir, Mati, ¿cómo viene la programación para el próximo? La próxima charla es el 9 de junio y vamos a estar hablando de medidas alternativas a la prisión y de ejecución penal en el Fuero Penal Juvenil. Ahí está. Así que, miren, el lunes 9 de junio. Sí, hay que reprogramarla el 16, exacto, que es feriado, que vamos a estar reprogramando para esa semana. La de ASI, violencia escolar y protección integral. ¿Vos decís que no se cambia directamente del 16 y pasa para el 23, no? Correr lo que son. Exacto. Lo que pasa es que después vienen las... Bueno, estaba así después
no queríamos. Después hay una más. Hay que ver Por la feria. ¿Sí? No, entonces, si la doctora nos da el ok, no creo que ya esté guardado acá en Rodríguez, acá en Moreno, pero lo podemos pasar. No, después lo tenemos así. Lo único que se reprograma es el 16 hasta ahora. Entonces, el lunes 9 vamos a ver juicio abreviado como instrumento jurídico. En las medidas alternativas vamos a convocar al CESOC, al Centro de Referencia Territorial, que es la pata de la provincia en esto, y seguramente también por ahí nos acompaña alguien de responsabilidad penal, porque para los no punibles también tenemos medidas alternativas con acompañamiento en territorio. Juicio abreviado, vénganse para discutir, porque es una herramienta que da que hablar, pero es muy interesante cuando el tema se nos queda en Moreno. Piensen que no tenemos juzgado de responsabilidad penal juvenil de juicio, digamos, tenemos juzgado de garantías, y cuando la cuestión se queda y los chicos se nos quedan acá, es importante para trabajarlos con la comunidad, porque en definitiva los chicos son nuestros. Cuando se puede. Hay temas muy complicados que a veces se tienen que ir por el monto de la pena, porque los defensores quieren sustanciarlo en juicio, pero bueno, es un juzgado en Mercedes, es otra mirada, ¿no? Son otros territorios. Yo creo que es muy importante poder trabajarlo. Bueno, de nuevo muchas gracias al colegio y a todos los que vinieron. Le queremos entregar Gracias. Acá le compartimos material.